Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la invitación y felicitar a todos ustedes por el interés en participar en este tipo de eventos que, conforme a la secuencia seguida durante los últimos años, tiene como propósito reforzar, recrear conocimientos y perspectivas en el ámbito del derecho en general y en nuestro caso, en el caso del derecho administrativo. Para todos es conocido que la función administrativa y consecuentemente la administración pública, las formas jurídicas administrativas, los procedimientos administrativos, están en constante cambio y están retados permanentemente por la evolución de los fenómenos en la sociedad y en el mundo entero. Hay muchos temas nuevos, como medio ambiente, inclusión, o temas relacionados a los procesos de integración a nivel mundial, que están generando un conjunto de escenarios de reflexión sobre el contenido y las proyecciones del derecho en general y en nuestro caso del derecho administrativo. Al punto que hoy se habla del derecho administrativo internacional. Y se están diseñando mecanismos para que diversidad de procedimientos tengan que realizarse no solamente en los países, como estamos acostumbrados hoy, sino que puedan haber procedimientos que se inicien en un país, transiten por otros y terminen en uno final. Y el administrado sin moverse de su sitio, porque donde está en su iPhone podrá recibir la respuesta o el avance. Sí, el mundo está cambiando de una manera espectacular. Las tecnologías de la información están variando y generando oportunidades de replanteamiento de las oportunidades en que la administración pública actúa, los modos en que actúa y de la posición entre la administración pública y los administrados. Y son temas que ya los tenemos todos los días. Por eso creo que una tarea importante de todos quienes estamos acá es no dejar de mirar, sin perjuicio de lo que hacemos cotidianamente, lo que está pasando en el mundo. Porque a veces nos habituamos a determinada manera de llevar adelante nuestros procedimientos, a regirnos por nuestra 27444, y si no nos salimos de ahí y pensamos en lo que está pasando, lo que está sucediendo en el mundo, el riesgo es que llegue un momento de quiebre, o un momento en que no conversa nuestro modo de hacer las cosas con la realidad. Y a veces, como estamos habituados, pretendemos forzar la realidad a nuestros cánones. Eso es fundamental tenerlo en cuenta a nivel de quienes participamos en estos temas, porque el reto es no solamente permanente, sino cada vez más acelerado. Probablemente algunos hitos se tendrán que marcar a nivel de cómo darle el tratamiento a los temas de los procedimientos administrativos. Hay remozamiento de figuras y hay incorporación de procedimientos que antes no se los consideraba significativos, pero que ahora, dada la eclosión de la protección de diversos derechos y de diversas facultades, sea de la administración o los administrados, están en la necesidad de incorporarse en la legislación. Este capítulo sobre la actividad administrativa de fiscalización es uno de ellos. Fiscalización siempre ha habido. La administración pública siempre ha fiscalizado. Y siempre ha utilizado sus mecanismos, sus métodos, pero en el tiempo han ido surgiendo la necesidad de que ciertas constantes en la relación administración-administrados con motivo de la fiscalización no estaban regulados con la suficiencia como para garantizar lo que todo procedimiento administrativo debe garantizar, que tanto los intereses públicos comprometidos como los intereses del administrado comprometidos estén protegidos. Conforme
a la misma ley, en el título preliminar, se señala expresamente que todo procedimiento de naturaleza administrativa tiene que garantizar el interés público, por un lado, y el interés del administrado y los derechos del administrado, por otro lado. Entonces, no obstante que nuestra legislación es calificada como una legislación que tiende a ser garantista, eso no significa que va a prevalecer la posición del administrado respecto de la administración. Si bien hay un reposicionamiento del administrado a efectos de garantizarle sus derechos, uno no puede descuidar que también la administración está representando al interés público. En consecuencia, todos los pasos, todas las actuaciones de un procedimiento de naturaleza administrativa tiene que reflejar la garantía de ambos centros de interés, el interés público y el interés del administrado. En consecuencia, cuando se diseña un procedimiento administrativo, necesariamente hay que ser muy cuidadoso en lograr ese equilibrio. Y cuando se activa un procedimiento, cuando ya se desarrolla un procedimiento, la actitud esperada, tanto de los administradores públicos como de los administrados que participan en ese procedimiento, tiene que estar muy clara en esta sintonía con la necesidad de mantener ese equilibrio. Por eso es que el administrador público tiene que comprender ciertas exigencias que tienden a garantizar los derechos de los administrados, y el administrado también tiene que comprender o tolerar ciertas acciones específicas que, sin afectar sus derechos sustantivos, están vinculados al propósito perseguido en el procedimiento. Una de las áreas más sensibles en que esta relación pone de manifiesto ello es en los procedimientos de fiscalización, porque son momentos críticos en los casos más duros, pero también pueden ser momentos relativamente suaves. Y en este punto quisiera resaltar algo. Cuando se organiza el poder, toda comunidad decide qué funciones del poder distingue. En el caso peruano, como sucede en muchos lugares del mundo, tenemos la función legislativa del poder, la función jurisdiccional del poder, la función administrativa del poder y un conjunto de funciones especiales como el control gubernamental, la defensa del pueblo, el control constitucional de leyes, etc. La relación que tiene que haber entre las funciones del poder es en doble vía. Por un lado, contrapeso entre ellas, y por otro lado, colaboración entre ellas. Porque la idea es que la resultante sea que el poder como un todo efectivamente lleve a hacer realidad valores y metas programáticas en la comunidad que justifican la existencia de la comunidad misma y que las encontramos en la Constitución. Entonces, en el diseño de cómo se ejerce el poder, cuando hablamos de los contrapesos entre funciones del poder, no solamente se puede hablar de contrapeso, sino también de colaboración entre ellos. Por ejemplo, cuando el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo a veces discuten si entre ellos están colaborando o están exigiéndose simplemente controles, uno le dice al otro, me estás trabando. El otro le dice, no, yo estoy cumpliendo mi trabajo de contrapesarte, pero no colaboras conmigo, sí colaboro contigo, te autorizo a que emitas leyes vía decretos legislativos. Entonces, en el fondo, ¿qué está diciéndose? La relación entre nosotros tiene que ser contrapeso, colaboración. Cuando hablamos en otro plano de la relación entre quienes ejercen poder y la comunidad, en nuestro caso, quien ejerce función administrativa de poder y los administrados, también las relaciones tienen esos dos niveles, contrapesos y colaboración. Cuando se ha diseñado este capítulo sobre la fiscalización y vemos los artículos, vamos a encontrar unos artículos que van directamente al contrapeso. Quiero verificar si has hecho esto. Y otros van a la colaboración. Vengo a darte alertas, vengo a darte
posibles escenarios críticos que te pueden pasar. Controlemos riesgos. Entonces, la concepción sustantiva de la fiscalización no puede ser entendida solamente como una de verificación de cumplimientos de principios y normas por parte del administrado, sino también tiene que incorporar un elemento proactivo en que el fiscalizador, en tanto está ejerciendo poder, también tiene la obligación de colaborar con el fiscalizado, que sustantivamente es un administrado. En ese sentido, la interpretación que se tiene que dar a los artículos de este capítulo tienen que estar marcados por esa línea. Otra idea. La actividad de fiscalización dentro de la historia del surgimiento de las actividades de la administración pública también tiene una ubicación. Cuando, poniendo como cualquier hito significativo, cuando las monarquías son sustituidas básicamente por tres tipos de instituciones a las cuales se le asignan las funciones que se distinguen en ese momento. La legislativa para los congresos, la jurisdiccional para el Poder Judicial y la administrativa para la administración pública. Es decir, antes de ello había básicamente dos. Lo que sería, entre comillas, la función legislativa a cargo de los senados, y el resto lo tenía el monarca. Entonces el monarca hacía, entre comillas, de administrador público, hacía de juez y de todo lo demás. Eso es sustituido porque se entiende que la concentración de poder es riesgosa y se distribuye el poder. Y ahí surgen la función legislativa, jurisdiccional y administrativa inicialmente, para posteriormente ya surgir las especiales. Pero pongámonos en el origen. El monarca o los monarcas, a efectos de asegurar el cumplimiento de sus disposiciones, tenían un cuerpo de personas que se encargaba de ello. Y su misión básicamente era la de verificación del cumplimiento de las normas, de las disposiciones del rey, o, vamos a exagerar un poquito, de principios. Entonces, su actividad era básicamente esa, de policía, es decir, de verificación del cumplimiento. Y ahí surge la función de policía. Cuando surge la administración pública, lo que acoge la administración pública es lo que había antes, es decir, las funciones de este cuerpo que era básicamente de policía. Por eso es que inicialmente la administración pública se dedica esencialmente a la actividad de policía, a la de verificación de cumplimiento, aseguramiento de cumplimiento. Sin embargo, eso varía en el tiempo. ¿Por qué? Porque el punto de quiebre de la monarquía hacia otro régimen también partía por considerar al ser humano, a la persona humana, como absolutamente relevante. Y se declaran los derechos de las personas. Y dentro de los derechos declarados está la de que tienen derecho a acceder a ciertas condiciones para su vida y para su desarrollo. Y se declara que tienen derecho a la educación, a la salud, al trabajo, etc. Y eso trae como rebote la asignación de una obligación del Estado, y específicamente en nuestro caso de la administración pública, para realizar actividades tendientes a la satisfacción de esas necesidades socialmente significativas. Y es así como se da origen a los servicios públicos. Y ahí viene una actividad de prestación de servicios, donde ya no es voy a verificar lo que haces, sino ahora yo tengo que brindarte servicios de salud, de educación, etc. Y durante mucho tiempo nos hemos manejado en el mundo con esas dos actividades, policía y servicio público. El de policía se comienza a desagregar según tipo de actividades de policía. Y surgen ya hay algunas denominaciones como supervisión, fiscalización u otras, que sustantivamente tienen el mismo denominador inicial, verificación de cumplimiento de disposiciones.
pero coexiste con lo que implica el servicio público. Y el servicio público implica prestaciones de servicios desde la entidad hacia los administrados. Pasa el tiempo y surgen otras. Por ejemplo, se detecta que ciertas actividades económicas son muy importantes para impulsar la economía. Entonces, hacemos actividad de promoción de esas actividades y surge la actividad de fomento, de promoción. Puede ser, por ejemplo, para la actividad minera, en el caso peruano, o puede ser para las MIPES, por la importancia que tienen las MIPES, que significan casi el 45% del PBI y más del 80% de las unidades económicas que están ahí. Más del 80% de la población económicamente activa está en MIPES. Entonces es significativo, entonces también hay que fomentar. O el desarrollo de la selva, etcétera, según diversos criterios. Y ahí surge la actividad de fomento. Luego el Estado, en algunos casos siendo propietario originario de un bien o servicio, para su explotación, sin perder la titularidad, concesiona y se satisface necesidades de terceros. O en otros casos hay una actividad de la cual el Estado no se hace titular, decide no hacerse titular, lo deja como actividad privada, pero por la significación que tiene en la comunidad, la regula. Y comienza a salir la actividad de regulación. Y tenemos diversas actividades de regulación. Y últimamente tenemos actividades como que todavía no cuajan mucho, como la de las alianzas público-privadas. Como la administración pública va a verse reflejada en diferentes actividades administrativas, policía, con sus derivaciones, supervisión, fiscalización, servicio público, fomento, regulación, etcétera, también en paralelo han ido evolucionando la manera en que se deben expresar los derechos del administrado. Y se empieza a ampliar el escenario de los derechos del administrado. Empiezan diversidad de mecanismos garantistas para ellos. El silencio administrativo. Técnicas constitucionales como la acción de amparo, el habeas data, la acción de cumplimiento, etc. Los recursos administrativos. Es decir, diversidad de mecanismos tendientes a la protección del administrado. Y una revaloración constante de su condición de ser humano, con algunas decisiones interesantísimas, como por ejemplo la del 2011, en que Naciones Unidas declara que debido al ingreso de Internet a la vida económica, social, en general en el mundo, Naciones Unidas se da cuenta de que eso hace que la persona, si no tiene acceso a Internet, tendrá perjudicados diversos derechos. Entonces se ha declarado que es expresión de los derechos de la persona el acceso a Internet. Eso es reciente. ¿Qué trae como rebote? Que los estados, a través de las respectivas entidades de la administración pública, tendrán que realizar acciones para asegurar el acceso a Internet. Y eso va a seguir evolucionando. Eso va a seguir evolucionando. Entonces, en el camino, mientras estas cosas van sucediendo, las actividades de la administración pública empiezan a apoyarse las unas a las otras. La de policía apoya a la de regulación. El que hace regulación tiene que supervisar. Entonces tienes dos funciones ahí complementarias. Pero hay diferentes escenarios de lo que tienes que regular. Cuando brindas servicios públicos, hay servicios públicos que se van brindando, pero también tienes que supervisar, también tienes que fiscalizar. Cuando se realiza actividad contractual pública a través de contratos con empresas privadas, del Estado con empresas privadas, a través de concesiones o contratos de bienes y servicios y obras, también hay que supervisar. Es decir, las actividades de la administración pública se comienzan a apoyar las unas a las otras. Y es ahí donde la de fiscalización comienza a diversificar sus modos de acción. Y tiene que tener una nota muy clara, la versatilidad. La versatilidad de esta función. Es decir, que tiene que tener la suficiente versatilidad como para que según sea lo que vas a fiscalizar, tenga los instrumentos apropiados. Por eso es que en el diseño de este capítulo
se tiene que descubrir si eso está presente. Si es que estoy haciendo una fórmula rígida de fiscalización, o si estoy diciendo, pero por si acá, si hay algo distinto, lo haré. Y por ahí hay un inciso en esa línea. Me interesa entonces que el concepto de base quede claro, que la fiscalización es una actividad de la administración pública, es un modo de ejercicio de función administrativa, pero que no es un compartimento estanco, cerrado, sino que normalmente va a servir como apoyo, como colaboración a otras manifestaciones específicas de la actividad administrativa. Hay fiscalización en apoyo del servicio público, hay fiscalización en apoyo de la regulación, hay fiscalización en apoyo de la promoción, hay fiscalización en apoyo de todo lo que implica las alianzas público-privadas, hay fiscalización en cualquiera de las expresiones específicas de la función administrativa. ¿Cuál es la regla de oro? Saber que todas estas fiscalizaciones tendrán que discurrir por procedimientos. Y como son procedimientos en los que se ejercerá función administrativa del poder, porque la fiscalización es función administrativa del poder, entonces el cauce será el de la naturaleza del procedimiento administrativo y tendrá las exigencias del procedimiento administrativo. Por lo tanto, le serán aplicables los principios del procedimiento administrativo. El punto de partida, ya dicho, la necesaria protección del interés público y del interés del administrado ahí comprometidos en todo el curso del procedimiento. 2. Sin ningún problema aplicar principios de informalismo, de búsqueda de la verdad material, de simplificación, de oportunidad, de celeridad, de protección de los derechos del administrado, de los recursos, etcétera. Todo eso aplicable sin ningún problema. Pero saber que la textura de la fiscalización se moldea según lo que vas a fiscalizar, porque el propósito tiene que ser cumplido. Siguiente idea, la intensidad de la fiscalización es variada según lo que yo esté queriendo lograr. Yo puedo tener una intensidad leve o más colaborativa. Hago una fiscalización solamente para mirar riesgos, nada más. Hago una fiscalización como quien va al médico de vez en cuando, ¿no? Estás bien, perfecto. Más lo que gasté para que me digan que estoy bien. Pero vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. Porque estoy bien, me han dicho que estoy bien. No, tienes un pequeño resfrío, perfecto, ¿no? Tomo mi desenfriolito, listo. No, acá sí tiene que corregir esto, perfecto. Es decir, tú puedes tener una intensidad distinta de lo que buscas con la fiscalización. La normativa te lo permite. Es decir, tú puedes hacer sobre la base del control de riesgos, sobre la base de todo lo relacionado ahora a esto que implica el control de riesgos, tú puedes hacer una fiscalización solamente con fines motivadores, con fines de mejora, etc. Puede haber otra que sea ya más intensa, que de repente existe algunos indicios de presuntas ilegalidades. Entonces ya acopias la información de base y haces tu fiscalización ya con ese propósito. Determinar si efectivamente hubo o no una infracción. Si la hubiera, ahí tienes variedad de posibilidades. Puedes eventualmente solamente aplicar medidas correctivas o proponer medidas correctivas. En otros casos, de repente, ya hay presunta responsabilidad, en cuyo caso darás inicio al procedimiento sancionado correspondiente. O ya en caso extremo, hasta puedes detectar indicios de delito y harás la derivación correspondiente. Entonces, ese concepto es el que inspira a la fiscalización dentro de lo que es el procedimiento, la ley de procedimiento general en este nuevo capítulo de la actividad administrativa de fiscalización. Veamos cómo se refleja eso ya en la norma.
que pasa es que no estaba acostumbrado tampoco a hablar. Mentira. Veamos cómo se refleja esto en la legislación. Voy a leer algunos artículos, por supuesto. En primer lugar, el artículo 237. En el 237, inciso 1, dice: la actividad de fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control, inspección sobre el cumplimiento de obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos del Estado u otra fuente jurídica. Y apreciemos el enfoque, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención de riesgos, de gestión de riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos. Entonces, no es solamente verificación de cumplimiento de una norma por parte del administrado, sino se abre el escenario a todo lo que implique, además del cumplimiento normativo, a lo que es prevención de riesgos, gestión de riesgos y en general tutela de bienes jurídicos protegidos. Este es el punto de partida para una textura flexible de la fiscalización. Segundo, yendo a lo que tanto la entidad pública como el administrado tienen a manera de facultades y deberes, apreciemos la siguiente lógica. Cuando uno lee los artículos 238, 239, 240 y 241, tendríamos que hacer un match entre los artículos y los incisos respectivos para ver cuánto se está logrando ese equilibrio que tiene que haber entre la protección de los intereses públicos y la protección de los intereses y derechos del administrado. De una lectura se llega a la conclusión de que eso se logra en buena medida. Ahora voy a referirme a algunos de las facultades para apreciar cómo está de abierto el tema, tanto en las facultades como en los derechos o deberes de la administración, y en el caso de los derechos y deberes de los administrados, como a ellos, no obstante tener un núcleo de protección necesaria a sus derechos, ellos también tienen que tolerar ciertas actividades que antes no estaba expreso como posibilidad, pero que hoy ya lo está. De modo tal que se dé ese equilibrio entre yo tengo que hacer una fiscalización sí o sí, y tú tienes que tolerarla, y viceversa. Y tú me tienes que respetar mis derechos, le dice el administrado a la administración. Apreciemos. El artículo 238, en el 238, inciso 1, dice: los actos y diligencias de fiscalización se inician siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada o por denuncia. ¿Qué están diciendo acá? Que la fiscalización se inicia sobre la base de cualquier noticia que tengas tú que te lleve a la necesidad de llevarla adelante. Puede ser por orden superior, puede ser por iniciativa del órgano que va a conducir la fiscalización, puede ser por denuncia, que estamos muy habituados a ello. La denuncia es un medio de colaboración que, por ejemplo, un administrado realiza con la administración, que le da noticia a la administración de una presunta ilegalidad, por ejemplo. La administración recibe esa noticia, hace indagaciones preliminares y llega a la verosimilitud, es decir, de repente sucedió. Sobre la base de la verosimilitud inicia la fiscalización para llegar a la certeza de si ocurrió o no ocurrió. O sea, son grados de acción. Lo nuevo es por petición motivada. ¿Por petición motivada de quién? ¿De un administrado? Ahí hay varias posibilidades. La primera, fiscalízame, por favor. ¿Sí? Una, hay gente que lo pide. O dos, fiscaliza ya por tal razón que me está afectando mis derechos. Entonces queda abierto la petición motivada. Entonces la administración recibe, y si hay razonabilidad en los fundamentos del pedido, puede decidir, porque es de oficio, la iniciación de la fiscalización.
El 238, inciso 2. La administración pública en el ejercicio de la actividad de fiscalización está facultada para realizar lo siguiente, y aquí vienen las facultades de la administración. 1. Requerir al administrado, objeto de fiscalización, la exhibición o presentación de todo tipo de documentación, expedientes, archivos y, para que no quepa duda, como diciendo por si acá, u otra información necesaria. Así de abierto. La pregunta es cuál es el límite. Porque a veces va el fiscalizador y dice, ya, entrégame todo lo que tienes. Sí, pero ¿para qué? Entonces aquí lo que en el tiempo se irá decantando es fijar el objeto de la fiscalización, que está en un artículo más adelante, que tiene que ser concordado con otro inciso. Es decir, que la entidad fiscalizadora tiene que tener claro sobre qué va a ir su fiscalización. Porque si no, y a veces ha ocurrido, llega el fiscalizador y sabe que puede pedir el lote 1 de documentos, pero pide todos los 20 lotes por si acaso. Y dame fotocopia de todo. Problemas. Entonces, aquí esto va o tiene que ir acompañado con la obligación que debe tener el fiscalizador de acotar la finalidad, por lo menos inicial, de su fiscalización. Luego dice, el acceso a la información que pueda afectar la intimidad personal o familiar, así como las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la protección de datos personales, se rige por lo dispuesto en la Constitución y en las leyes. Entonces, si bien en principio yo puedo pedir todo tipo de información relacionada a lo que es objeto de fiscalización, no puedo desatender aquellos límites o acotaciones que me hace legislación especial en las materias que se han señalado. ¿Qué más puede hacer la administración? Inciso 2, interrogar a las personas materia de fiscalización. Antes era básicamente a ellos, punto. A lo más se extendía a los dos siguientes, a los locales y o bienes, no, o a sus representantes, empleados, funcionarios, hasta funcionarios quedaba antes. Ahora se ha agregado a asesores y a terceros, listo, a toda la población. Cualquier persona que esté conectada a lo que es objeto de fiscalización tiene que ser consciente que la autoridad le puede pedir información y lo puede interrogar. O sea, se acabó eso de que como yo soy un tercero en la operación, a mí no me preguntes, yo no sé nada, no que sé, y si lo sé tampoco te lo voy a decir. O sea, eso se acabó. Porque lo que está diciendo la norma es cualquier persona que esté de alguna u otra manera vinculada a lo que es objeto de fiscalización, pues tiene que responder. Y para afinar el tema dice que esa interrogación puede ser utilizando los medios técnicos que considere necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones. Entonces ya no solamente la verbal que levanto acta, yo puedo poner grabación. O si no, te pongo tu maquillaje y te filmo. Es decir, los medios están abiertos. ¿Qué medios? Los que sean pertinentes, los que sean adecuados, los que sean necesarios. Entonces también aquí se está dando una facultad amplia a la administración. En el caso de citación a comparecencia personal, ahí hay que aplicar los artículos 67 y 68, que básicamente señalan que hay que fijarle el día con una anticipación de 3 días antes de la declaración, que se puede acordar con él la hora para efectos de que no le afecte su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son temas así, pero de que tiene que comparecer y puede también el compareciente ir asesorado con su abogado, ¿no? Para efectos de llegar, dice la norma, a la verdad. Inciso 3. Realizar inspecciones con o sin previa notificación en los locales y o bienes de las personas naturales o jurídicas objeto de las acciones de fiscalización. Lógicamente, respetando el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio,
cuando corresponda. Nuevamente, va a depender de lo que estás buscando con la fiscalización, de la actividad vinculada a la fiscalización, para ver cuál es el límite de lo que puede hacer la entidad pública en la fiscalización. Yo puedo revisar todos los locales, incluso dice, en los casos necesarios, yo puedo entrar a tu domicilio. Esto, tarde o temprano, va a traer sus bemoles, ¿ah? Van a haber respuestas a esto no va a ser un tema pacífico. ¿Por qué? Porque va a tener que interpretarse cuál es el límite en el caso del domicilio. Bueno, yo entiendo si la policía está buscando algo, ni modo, ¿verdad? Pero también así, aún así. Es decir, siempre ese tema no va a ser un tema pacífico. El tema del domicilio definitivamente no va a ser un tema pacífico. Pero en todo caso, la potestad de la administración se incrementa y se dice, según sea la necesidad, pues yo iré a hacerte inspecciones, te puedo avisar que la voy a hacer, de repente no te aviso porque si avisarte puede diluir el procedimiento. ¿Por qué se pone que con aviso o sin aviso? Porque como de todas maneras es un procedimiento y hay que garantizar tanto el interés público como el interés del administrado, si yo te aviso en todos los casos, ¿cuál es el riesgo? Que en un tema delicado se burle a la administración y el interés público se perjudica, con lo cual el procedimiento no tendría mayor sentido. Entonces, si hace necesario, lo que habría que de repente acotar después situaciones en las que lo hago con notificación previa o sin notificación previa. Aquí se está otorgando una facultad discrecional a la administración. Por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento el principio de razonabilidad. No hay ejercicio del poder sin fundamento. En consecuencia, si yo voy a hacerlo sin notificación, tengo que saber por qué. Una pequeña justificación de por qué. No es porque yo quiero, porque mi horóscopo me ha dicho que hoy tome riesgos, no. O sea, tiene que haber un fundamento de por qué lo voy a hacer de esta manera. Luego dice, aquí estaba para Sherlock Holmes, tomar copia de los archivos físicos, ópticos, electrónicos u otros, así como tomar fotografías, realizar impresiones, grabaciones de audio o en video con conocimiento previo del administrado y en general, utilizar los medios necesarios para generar un registro completo y fidedigno de su acción de fiscalización. Listo. O sea, tienes que ir mismo equeco y según lo que necesites lo vas a usar. Necesito filmar, filmación. Necesito grabar, grabación. Necesito ocultar mi microscopio, ¿verdad? Es decir, equeco, ¿de acuerdo? Este es el artículo equeco. Tú puedes usar cualquier medio, lógicamente instrumental, que te ayude a la finalidad. Registro completo y fidedigno de lo que tú logras. Muy simple. Todo procedimiento de naturaleza administrativa tiene que cumplir su finalidad. Si creamos un procedimiento para que no cumpla su finalidad, no tiene sentido. Para efecto de la fiscalización, como hemos dicho, según sea la actividad a fiscalizar, la fiscalización como actividad se tiene que adecuar en los medios e intensidad para el propósito perseguido, entonces la normativa tiene que ser lo suficientemente laxa como para decirte, llega hasta donde tienes que llegar con los instrumentos que necesites. Quiero resaltar aquí algo, ¿eh? Esto le está dando una tremenda facultad a la administración. Pero quien es de la administración tiene que ser consciente que está ejerciendo poder. Y como señalé, todo ejercicio del poder se fundamenta. En consecuencia, si yo voy a utilizar diversos medios, o yo ya debo tener mis protocolos de intervención en la entidad, que me digan por qué y en qué circunstancias uso esto. Porque si por casualidad se produce un problema, yo tengo que tener que demostrar, uno, la razonabilidad de mi decisión, y dos, por qué utilizo estos instrumentos con esta intensidad. Creo que esto nos va a llevar a que necesariamente quienes hacen fiscalización tengan sus protocolos bien claros, con las flexibilidades del caso, sí, por supuesto, pero
en la medida de lo posible, protocolos. 5. Realizar exámenes periciales sobre la documentación u otros aspectos técnicos relacionados a la fiscalización. Bueno, ahí no hay problema, eso siempre se ha hecho. 6. Utilizar en las acciones y diligencias de fiscalización equipos que consideren necesarios. Y aquí viene un deber de tolerancia del administrado. Los administrados deben permitir el acceso de tales equipos, así como permitir el uso de sus propios equipos cuando sea indispensable para la labor de fiscalización. Nuevamente, el propósito manda. Yo tengo que fiscalizar, pues tengo que utilizar los medios que necesito para fiscalizar. El administrado tiene el deber de tolerar. Nuevamente, razonabilidad. Razonabilidad. Este artículo se prestigiará o se desprestigiará según el uso que se le dé. Porque el administrado, de todas maneras, siempre está en una situación acá vulnerable. Eso hace necesario que, nuevamente, las entidades de fiscalización tengan protocolos muy claros. De modo tal que esté garantizada la razonabilidad y la proporcionalidad de lo que se está haciendo. Inciso 7. Puede la entidad también, aquí viene la clave, ampliar o variar el objeto de la acción de fiscalización en caso que, como resultado de las acciones y diligencias realizadas, se detecten incumplimientos adicionales a los expresados inicialmente en el referido objeto. Este es un tema bien interesante, ¿eh? Yo voy porque tengo 4 temas que investigar y empiezo a investigar los 4 temas y eso era solamente la cabeza del iceberg, porque encontré un desmadre. ¿Qué hago? ¿Me retiro? ¿Lo sigo haciendo? ¿No lo sigo haciendo? Ahí nomás sobre la marcha amplío. ¿Cómo hago? La norma te está diciendo ampliar o variar el objeto de la acción de fiscalización. Léase, tú la puedes hacer ahí nomás. Pides autorización, te la dan inmediatamente y amplías. Porque si de repente en la cabeza del iceberg te retiras, haces informe previo, te lo revisan, se aprueba y ya desapareció el otro. Aquí hay un sentido de oportunidad clave. Y la normativa está dándole también la posibilidad a quien hace fiscalización de que si encontrase elementos adicionales o situaciones adicionales, pueda ampliar. La oportunidad para hacerlo va a depender de la entidad. Pero lo lógico es que sea oportuna esa decisión. Y hay el inciso 8 que habla de otras más que puedan dar leyes especiales. El correlato van a ser los deberes de las entidades que realizan actividad de fiscalización. De modo breve. Dice el 239.1. La administración ejerce su actividad de fiscalización con diligencia, responsabilidad y respeto a los derechos de los administrados, adoptando las medidas necesarias para obtener los medios probatorios idóneos que sustenten los hechos verificados. Aquí ya te está introduciendo la razonabilidad. Tú vas a actuar, mira la cantidad, mira todo lo que te doy como facultades, pero eso sí, me acotas bien. Tú vas a tener los medios idóneos, no cualquier medio, los que sean idóneos al objeto de tu fiscalización. Yo no puedo llegar y decir, dame copia de todo. Pues no tiene sentido. Oye, pero dime pues, ¿qué estás investigando? Y te daré eso, lo idóneo, lo que es congruente con lo que tú vienes a fiscalizar. La norma le está dando como obligación, como deber a la administración eso. Luego acota algunos deberes específicos. Previamente a las acciones y diligencias de fiscalización, realizar la revisión y o evaluación de la documentación sobre el tema. Es decir, pues, no salgas, no, oye, hay esa denuncia, ya, salgamos. Indaga un poquito, ese es el mensaje. Indaga un poco, acopia cierta información, para más o menos tener idea de a dónde vas a apuntar. O sea, es un antídoto contra el apuro. Sea oportuno, sí, pero
No por apurado vas a acertar, más bien hasta puede haber problemas. Indaga, haz una indagación inicial. Luego, temas muy operativos. Identificarse a requerimiento de los administrados, presentando su credencial, así como el documento de identidad nacional. Entonces tiene que ir con tu DNI. Aquí viene una que me parece curiosa. Citar la base legal que sustente su competencia de fiscalización. Bueno, eso está bien cuando tú de repente lo presentas por escrito, ¿verdad? Pero eso te lleva a que tengas que también entrenar a la gente que va a fiscalizar. Oiga, ¿por qué viene? ¿Con qué autoridad viene? Ah, por el artículo 9, inciso 3, a contrario sexo interpretado por mí ayer. Ah, bueno, ahora sí pasa. Se tiene que por lo menos saber por qué. O sea, qué normativa sustenta su trabajo. Entregar copia del acta de fiscalización o documento que haga las veces al administrado cuando finaliza la diligencia, consignando de manera clara y precisa las observaciones que el administrado haga. Aquí ya no se habla solamente de acta, sino de cualquier documento que te hayas inventado para tu fiscalización. O sea, no siempre es acta. Puede ser otro documento, tú puedes elaborar como entidad tu propio documento de fiscalización. Guardar reservas sobre la información, ser imparcial y, lógicamente, detectar si es que tiene intereses en conflicto. En el caso de los administrados, aplican los artículos 240 y 241. Es fundamental en el caso del administrado saber que él tiene derechos comprometidos en ese procedimiento y que tienen que estar garantizados. Lo que se procura con la fiscalización es llegar a la verdad material sobre lo que sucedió o habría sucedido. 2, sobre esa base, eventualmente hacer recomendaciones o dar alertas o, en su caso, iniciar procedimientos sancionadores u otros. Pero el administrado está allí con su escenario absolutamente sensibilizado. Consecuentemente, se lo tiene que proteger. Y aquí, todas las protecciones que sean necesarias deben estar garantizadas para el administrado. El único límite será que, en cuanto a la oportunidad o al modo de actuar de parte del fiscalizador, también tiene él que garantizar el interés público. Entonces, en cada tipo de fiscalización, en cada tipo de actividad que es objeto de fiscalización, se puede ir determinando de qué manera debe llevarse adelante esta fiscalización para tener garantizados los derechos del administrado y los intereses de la administración. No todos los procedimientos de fiscalización son iguales. Va a depender de la actividad que se va a fiscalizar. Sin embargo, hay algunos derechos que son transversales. Por ejemplo, el administrado tiene derecho a ser informado del objeto y del sustento legal de la supervisión que se va a realizar. Y de ser previsible el plazo estimado de la duración de la supervisión, así como de los derechos y obligaciones que tiene en el curso de esa supervisión. Nuevamente, la administración tiene que estar muy bien informada de lo que va a hacer, tener el sustento legal correspondiente, porque el administrado en cualquier momento lo puede pedir. Y si no se hiciera, puedes estar invalidando tu fiscalización. Entonces es un tema que se ha considerado como relevante. Requerir las credenciales y el documento de identidad de los funcionarios, servidores o terceros a cargo de la fiscalización. Cuando la fiscalización la hace la entidad directamente con su personal, identificarse, etc. Pero cuando lo hacen terceros, por ejemplo una empresa fiscalizadora, tercera, también ellos tienen la obligación de identificarse. Por lo tanto, les alcanza a ellos esta obligación porque es un derecho del administrado pedirlo. El administrado puede realizar también grabaciones en audio o video de las diligencias en las que participen. Esto es una protección para el administrado. Razonable. Ah, ¿me vas a filmar? No me importa. Filmadores también tienen sus filmadores. Y mis filmadoras son de mejor calidad que la tuya. Se escucha mejor. Listo, ¿tú grabas tú? Grabo yo. ¿Me fotografías tú? Te fotografío yo. ¿Nos tomamos un selfie también de paso? ¿No? Pero para constatar de que hemos estado acá juntos. ¿De acuerdo? Es decir, ahí el administrado también tiene el derecho a premunirse de estos mecanismos para su protección. Porque a veces te editan.
Y si te editan, fuiste, ¿verdad? Entonces, por si acaso, también él hace su filmación correspondiente. Se incluyan sus observaciones en las actas correspondientes, presentar documentos, pruebas o argumentos adicionales con posterioridad a la recepción del acta de fiscalización. O sea, en ese momento te dan el acta, bueno, tú firmas todo, pero el administrador también más adelante dice, oye, faltaba este tema, o es bueno que consideren esto otro. Si han llevado estos datos, son correctos, pero estos acá pueden afinar más lo que es la verdad del tema, porque como les interesa la búsqueda de la verdad material, es decir, de lo que realmente sucedió, a veces hay elementos que no salen en la fiscalización, pero que sí pueden estar en algún lugar, etcétera, o que el administrador los puede aportar. Entonces, si él tiene un afán de llegar efectivamente a lo que realmente sucedió, que es un deber natural en él, también puede aportar, y es lógico que se le abra la posibilidad de aportar los documentos que considere convenientes. Y, lógicamente, tener asesoría profesional en las diligencias, si es que lo considera conveniente. Y, finalmente, como deberes de los administrados, el administrado tiene ciertos deberes en el proceso de fiscalización. Realizar o brindar todas las facilidades para ejecutar las facultades listadas en el 238. Ese es el correlato al 238. El 238 habla de lo que tiene que hacerse en fiscalización por parte de la administración. Lo que le está diciendo este inciso al administrado es, tú tienes que tolerar eso y dar las facilidades para ello. 2. Permitir el acceso de los funcionarios, servidores y terceros fiscalizadores a sus dependencias, instalaciones, bienes o equipos de administración directa o no, o sea que le esté administrando él u otro, sin perjuicio de su derecho a la inviolabilidad del domicilio y nuevamente cuando corresponda. Esa es la parte polémica, es la parte dura que va a haber en algunas situaciones. Suscribir el acta de fiscalización y lo demás que establezcan las leyes especiales. Bueno, si no la suscribe, dejan constancia y eso no invalida el acta, lo dice la misma norma. Pues bien, para cerrar el tema, el artículo 243 nos refuerza o nos confirma lo que habíamos señalado al inicio de la exposición, que la fiscalización, a diferencia de lo que tenemos una representación común de que la fiscalización es solamente para verificar si has incumplido algo y consecuentemente si eso ha sucedido así, pasamos de frente ya a los temas de determinación de responsabilidad, ya esa idea tienen que enriquecerla. Porque eso se mantiene, sí, pero se agregan otros propósitos posibles en la fiscalización, donde no siempre es para determinar responsabilidad, sino que también puede ser para evaluar riesgos, para mejorar actividades. Es decir, una actividad de comprobación de que estamos haciendo bien las cosas y si no fuera así o si hay riesgo de que suceda algo malo, pues nos vamos conduciendo en el camino. Esa es la idea también aquí. Apreciemos cómo lo señala la norma. Las actuaciones de fiscalización podrán concluir en la certificación o constancia de conformidad de la actividad desarrollada por el administrado. He hecho la inspección y llegamos a la conclusión de que todo está cañón. Toma tu carita feliz, de poner carita feliz. O sea, la carita feliz es una posibilidad en la fiscalización. No asociemos fiscalización siempre a algo negativo. La fiscalización puede terminar, voy a exagerar un poco, felicitando. O por lo menos diciendo, lo has hecho bien, cumples. 2. Puede terminar en la recomendación de mejoras o correcciones de la actividad desarrollada por el administrado. Bueno, ¿no? Estás en algodón, ¿no? Más o menos. Para eso te pagan, ¿no? La típica, ¿no? Bueno, has cumplido con tu labor. ¿Sí? Perfecto. Entonces, pero sería bueno que corrijas esto, que corrijas lo de acá y lo de allá. Esa es mi recomendación. Listo. No hay aquí necesariamente nada que te lleve a posibilidades de infracción. 3. La advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar determinación de responsabilidad administrativa. Por ejemplo, voy a imaginar, ¿no?
Hay una máxima ética que dice, por lo menos di buenos días, ¿no? ¿No? ¿Tú saludas en tu oficina a los que pasan a tu lado? Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, hola, hola. ¿Sí o no? Porque hay unos que pasan de frente, ¿no? Hola. Entonces, el trato, por ejemplo. El buen trato. Perfecto. El trato está en el borde de si es incumplimiento o no es incumplimiento, salvo en algunos lugares. Entonces tú puedes dar recomendaciones sobre temas de ambiente laboral o de ambiente de trato con el usuario. Es decir, no te va a llevar eso a una responsabilidad, perfecto, pero si es una mejora, ¿no? O hay un incumplimiento de ciertas máximas de cortesía, que sería bueno que en esta área de atención al público se haga. ¿Sí? Es decir, ese tipo de situaciones. 4. La recomendación del inicio de un procedimiento con el fin de determinar las responsabilidades administrativas que correspondan. Esto es lo clásico. Es decir, ahí sí, se detectó presunta ilegalidad, pues bien, a iniciar el procedimiento correspondiente. La adopción de medidas correctivas, que puede sumarse a la anterior. Puede ir combinado la determinación de responsabilidades con la adopción de medidas correctivas. Y otras que según lo que lo establezcan las normas especiales. Las entidades procurarán, harán lo posible por realizar algunas fiscalizaciones únicamente con la finalidad orientativa, es decir, de identificación de riesgos y notificación de alertas a los administrados con la finalidad de que mejoren su gestión. Te visito, todo bien, haz aquí, te oriento, me paseo, ¿no? Veo, oye, ¿tiene esto? Sí, tengo esto. ¿Tiene esto? Perfecto, muy bien, excelente, no sé cuánto. Es decir, la entidad administrativa no solamente debe fiscalizar cuando tiene noticia de un suceso presuntamente ilegal. Puede hacerlo como una actividad preventiva natural de su función. Yo puedo fiscalizar de manera preventiva, no solamente cuando hay incumplimientos presuntos, sino como una rutina de entrenamiento, para que la gente sepa que siempre los estamos mirando, que siempre estamos atentos. ¿Me siguen? Eso resulta importante como introducción de un elemento que hoy se reclama mucho en el mundo, la prevención. Es mejor prevenir. Y en los temas que están al borde de cumplimientos o incumplimientos, que son zonas de riesgo posible, la fiscalización preventiva tiene una beta espectacular para bajar los riesgos. Mucha gente actúa porque se siente vista. Yo en los exámenes en la universidad, los alumnos están dando examen y cada media hora digo, ya los vi, eso no me digo, se arreglan 2 por acá, 2 por allá. O sea, cuando la gente se siente vista, ¿verdad? Y ya sería bueno que te despiertes. Ya ves, por ahí algunos ya se dicen, no, ya sintió la pegada, ¿no? Igual, o sea, cuando la gente se siente vista, la adrenalina como que está en la cuota necesaria, ¿no? Ahora no hay que meterle mucho también porque no se queman los pobres, ¿cierto? No todos los días fijando tampoco. Pero sí, de manera indicativa, sabiendo que en cualquier momento puede suceder y por lo tanto siempre hay que estar tomando su pócima de ponte mosca en doble dosis. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Joel Díaz de Indecopi. Queríamos una consulta. Bueno, Indecopi realiza labor de fiscalización en distintas áreas, en distintos temas. Uno de los temas quizás donde la fiscalización incluso es más preventiva es en el tema de libre competencia, concretamente el tema de colusión de empresas. Ahora, el tema es, en la actualidad, en la labor de fiscalización se hace la investigación respecto a comunicaciones, porque como ustedes saben, en colusión no hay las empresas no van a facilitar la labor, son acuerdos secretos, son acuerdos en los cuales vulneran la norma y limitan la competencia. El tema es hasta qué punto se podría, en base a la normativa, podría ampliar el rango no solamente a comunicaciones documentales o correos electrónicos, sino
las comunicaciones avanzan, como usted mismo ha dicho, y se necesita incluso, podría fiscalizarse hasta documentación o información que podría estar en celulares. Y ahí nos queda un poco la duda, porque ya estamos entrando en un ámbito donde cruzamos el interés del administrado, pero por tutelar el interés de la libre competencia. Ahí la norma es muy abierta, pero imaginamos que en algún momento van a haber problemas con el Poder Judicial. No sé cuál es su opinión al respecto. La finalidad de la fiscalización tiene que ser cumplida. Lógicamente que tendrán que hacerse las adecuaciones normativas para lograr el equilibrio entre el interés público y el interés del administrado. El hecho de que durante muchos años hemos protegido bastante al administrado, habría que evaluar si en algunos aspectos los niveles de protección son tales que lo vuelven inmune a una fiscalización efectiva. Entonces habría que considerar en cada caso si se está produciendo o no ese desequilibrio. Esto es parte de toda una evolución en el tiempo. Si es que el fiscalizador, para llegar a lo que realmente sucedió, tiene que remover obstáculos, porque eso garantiza el interés público, pues se tiene que hacer. El hecho de que el privado tenga garantizados sus derechos, también ellos tienen un toque de relatividad, en tanto no abuses de esa posición, o no tengas una sobreprotección que afecte el interés público, o que impida que el interés público esté protegido. Entonces yo creo que hay una tarea hoy para delinear qué cosas se puede hacer. La ventaja de la ley es que en el inciso 4 del 238 te dice, y en general utilizar los medios necesarios, así de abierto. Entonces, habrá que ir afinando, en algunos casos ya lo puedes hacer desde ya, y en otros casos, si es necesario hacer alguna modificación normativa, habrá que hacerla, o alguna interpretación por parte de los jueces, habrá que persuadirlos para que la tengan. ¿Por qué? Porque lo que no se puede abandonar jamás en un procedimiento administrativo es que los dos intereses tienen que estar garantizados. El interés del administrado, por supuesto que sí, sus derechos, pero también el interés, el interés público, porque es la comunidad completa. Porque imagínate lo que pasaría, les pregunto a ustedes, si nunca Indecopi hubiera descubierto los correos electrónicos de las farmacias. ¿Seguirías pagando bestial o no? Fue Indecopi, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Qué pasaría? ¿Nos habríamos enterado? No, pero salió, pues. Entonces, pregunta siguiente. ¿Es necesario o no que el fiscalizador también pueda mirar los correos? ¿Sí o no? Sí. ¿Que tenga que tomarse un selfie con el fiscalizado? Si es necesario, también. ¿Por qué no? O sea, quiero ser enfático en algo. Protejamos al administrado en todo lo que hay que protegerlo, pero no al punto de sacrificar el interés público. Y viceversa. Protejamos el interés público sin llegar al punto de violar derechos constitucionales del administrado. Eso sí es factible lograr, pero son trabajos finos que se van a ir decantando en el tiempo. Muchas gracias.